En este video les voy a mostrar cómo formatear un disco duro externo. En este caso es un disco que extraje de una laptop. El motivo fue que hice cambio de disco de estado sólido, de disco mecánico a disco de estado sólido en el equipo. Entonces voy a aprovechar este disco duro que extraje de la laptop y lo voy a utilizar como disco duro externo para almacenamiento de datos. Pero antes de eso debemos formatear este disco totalmente para que quede ya listo para almacenamiento de datos. Bien, entonces antes de comenzar tenemos aquí estamos en el explorador de Windows. Vemos que tenemos un disco C y un disco D, pero no nos muestra, a pesar de que ya está conectado en un case, el disco ya está como disco externo conectado al equipo, pero no nos lo muestra aquí en el explorador. Pero como sabemos que sí está ya conectado, podemos hacer clic aquí y ver que aquí nos indica que está conectado el dispositivo denominado XPG X500. Otra forma de poder ver que si tenemos conectado este disco es irnos a este equipo, clic derecho, mostrar más opciones y administrar. Tenemos la ventana de administración de equipos, nos vamos a dirigir a almacenamiento, administración de discos. Vamos a esperar a que cargue la lista. Y aquí están todos los volúmenes. En este caso tenemos el disco 0, disco 1 y disco 2. Nos indica que el disco 0 corresponde al disco de datos que tengo conectado en el CPU. Tengo un disco adicional para únicamente almacenamiento de datos. Y tenemos el disco principal, el disco que contiene el sistema Windows, que es el disco 1 y su partición es la letra C. Adicionalmente tenemos el disco 2, es el disco que yo tengo conectado ahora mismo, pero que no me muestra aquí en el explorador. Muy bien. Entonces, ya ahora que ya veo cuál es el disco que yo voy a formatear, en este caso es el disco 2, aquí sí mucho cuidado. Cuando hagamos este proceso debemos tener mucho cuidado de cuál disco es el que vamos a formatear. Obviamente no vamos a poder formatear el disco del sistema de esta manera, pero sí podríamos terminar formateando todo el disco que tengo secundario ahora mismo conectado como adicional en el CPU, que es el disco D. Entonces, aquí bien importante, ya sabemos que es disco 2, aquí nos vamos a acordar que disco 2, además la voy a dejar abierta esta ventana por si se me llegase a olvidar, ya sé que me puedo regresar aquí y ver cuál disco corresponde. Muy bien, para formatear ese disco, lo primero que vamos a hacer es, en el icono de búsqueda, vamos a teclear CMD, que corresponde al símbolo del sistema. Vamos aquí a ejecutar como administrador. En la siguiente ventana de diálogo le vamos a indicar que sí. Tenemos la consola de comandos o símbolo del sistema, como comúnmente se le denomina. Muy bien. Una vez en la consola vamos a teclear lo siguiente: DiskPart o partición de disco. Presionamos Enter y esperamos un momento, nos va a lanzar otro comando. Muy bien, ahora nos dice DiskPart, le vamos a indicar List Disk, mostrar la lista de discos, y aquí tenemos los discos como los tenemos acá en la administración de equipos. Entonces tenemos disco 0, que tiene su tamaño de 1 GB, el disco 1, que es el disco de estado sólido que tengo en el sistema, de 512 GB, y el disco 2, que es el que voy a formatear, igualmente de 1 TB. Muy bien, ahora que ya tengo la lista de discos, le voy a indicar aquí en DiskPart select disk, un espacio, y voy a elegir 2, que corresponde al disco que voy a formatear. Presiono en Enter, ahora me indica que el disco 2 está seleccionado. Ahora voy a elegir Clean, limpiar, y presiono Enter. Esperamos un momento que realice el proceso.
Proceso terminado. Ahora nos indica acá mismo que no está asignado este disco, es decir, no tiene una letra. Vamos a indicarle aquí create partition primary. Crear una partición primaria. Vamos a presionar enter. Esperemos un momento. Nos lanza la siguiente ventana. Vamos a esperar a que realice el proceso y ahorita continuamos. Aquí le voy a dar cancelar, aceptar y ahí está. Correcto, partición primaria. Pero sigue sin mostrarnos aquí el disco. Ok. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Dispara ha creado satisfactoriamente la partición especificada. Ahora aquí vamos a indicarle en select partition 1. Seleccionar la partición 1, presionamos enter. La partición 1 es ahora la partición seleccionada. Vamos a indicarle active. Presionamos enter. Ahora ya está como activa. Y ahora sí toca formatear esta partición. La podemos aquí nosotros declarar lo siguiente: format fs igual a ntfs, pero aquí es un poquito más tardado de esta manera, entonces yo lo voy a hacer de otra forma, que sea más rápido. Me voy a ir aquí al administrador de discos, me posiciono aquí en disco 2, aquí en la parte del medio, le doy clic derecho y le indico formatear. Esta es la partición activa de este disco, se perderán todos los datos que contiene, está seguro que se formatea esta partición. En efecto, no queremos que contenga nada de información, así es que le damos en sí. Aquí me dice nuevo volumen, yo lo voy a llamar respaldos. Este disco lo voy a utilizar únicamente para respaldos. Y aquí tenemos el sistema de archivos, nos dice NTFS o exFAT. Por ende, cuando compramos una memoria USB, un disco duro de ya sea cualquiera, mecánico o sólido, siempre vienen con el sistema de archivos FAT32. FAT32, luego a veces me preguntan, tengo una memoria USB de 8 GB, 16 GB, 32, 64, etc. Pero me dice, cuando quiero añadir archivos pesados, me dice que no se puede transferir este archivo porque es demasiado grande. Entonces ahí es donde nosotros vamos a utilizar uno de estos dos formatos para solucionar esto, porque me dicen, pero si es de 32 GB, 16 GB, ¿por qué no puedo transferir un archivo? Porque FAT32 solamente acepta hasta un archivo de hasta 3 GB de tamaño. Si el archivo, por ejemplo, es un programa, por ejemplo, digamos SolidWorks, que pesa como 16 GB, jamás lo podría transferir de esa manera. Entonces tendría que formatear esa USB y elegir ya sea un formato NTFS o exFAT. De esta manera podré transferir archivos que pesen hasta 20-30 GB en un solo archivo y transferirlo de manera que no me indique ese error. Muy bien, entonces aquí tenemos NTFS, que es el formato predeterminado para transferir archivos grandes, pero cuando nosotros, sobre todo con los técnicos, nosotros que trabajamos tanto con Windows como Mac, nos topamos con, si ustedes conectan su disco duro a una Mac, pueden transferir datos del disco duro a la Mac, pero no viceversa, es decir, quieren copiar archivos de la Mac al disco duro, les va a indicar que no se puede, porque no acepta ese formato la Mac. Entonces, para poder interactuar entre Mac, tanto Mac como Windows, vamos a elegir exFAT. De esta manera voy a poder transferir archivos de Windows a la Mac y archivos de la Mac a mi disco duro sin ninguna restricción. Entonces, respaldos, sistema de archivos exFAT, y simplemente dejamos habilitado el formato rápido y damos clic en aceptar. Aquí le indicamos aceptar a este mensaje, no hay ningún problema, y aquí comenzará a formatear.
Muy bien, ahora me indica que el disco se llama respaldos, tiene una extensión exFAT, correcto, activo y partición primaria. Si me voy a esta opción, ok, si todavía no, me estoy adelantando. Vamos a, aquí en Dixpark, ahora vamos a asignarle una letra a este disco duro para que me lo pueda mostrar aquí en el explorador. Ok, vamos a indicarle assign y presionamos enter. Asignar, presionamos enter y aquí está. Dixpark asignó correctamente una letra de unidad o punto de montaje. Aquí ya incluso ya me lanzó aquí está respaldos, la carpeta está vacía y aquí está. Ahora sí está totalmente en blanco y aquí únicamente ya solamente le voy a dar exit o salir, presiono enter, saliendo de Dixpark, nuevamente exit y salgo de la consola. Todo debe ser así en inglés como se lo estoy escribiendo ahí en la consola, no lo vayan a querer traducir a español y escribirlo en español. Bueno, no lo he probado, no sé si funciona, pero de preferencia mejor en inglés. Y aquí tenemos el disco de respaldos. Aquí está, sistema de archivos exFAT y 931 GB disponible. Es un disco de 1 terabyte. Vamos a abrirlo y ya podemos nosotros transferir cualquier información. Lo probamos, voy a copiar un archivo, lo voy a pegar aquí. Y ahí está. Muy bien, como pueden ver, sin ningún problema tenemos nuestro disco listo para transferir archivos o respaldar. Bien, pues espero que esto les sea de ayuda y así ya ustedes puedan reutilizar sus discos cuando migren de disco mecánico a disco sólido. Muchos cometen el error de que dicen ya no me sirve ese disco, lo tiro, pero sí que le podemos dar otro uso a estos discos. Muy bien, bueno, pues esto es todo sobre el formato de discos duros. El proceso es igual para una memoria USB que tenga sistema y la cual que pretendamos utilizarla después para almacenamiento de datos.